Esta información desde el Parlamento, y ahora sí estamos ya con el congresista Javier Velázquez, a quien quiero empezar preguntándole sobre el tema de Toledo, Alejandro Toledo. Antes de entrar ya al tema de detalle de la reforma política, quería ver ya desde el plano político, congresista, ¿qué repercusión cree que traiga la eventual extradición? Porque lo que se espera, ¿no?, que se extradite a Alejandro Toledo y que la justicia americana diga que sí. En cuanto al ambiente político del país, estamos hablando de otro expresidente de la República acusado de delitos muy serios de corrupción. ¿Qué iría a la héroes? Bueno, primero diré dos cosas. Creo que la justicia americana pone a prueba el trabajo hecho por los fiscales, especialmente la voluntad del gobierno, porque parte del proceso de extradición tiene un componente administrativo de parte del Poder Ejecutivo. Un juez federal ya ha admitido la demanda de la extradición. ¿Y lo califica de prófugo? Este juez federal. Y lo que suceda, un procedimiento absolutamente autónomo, que no es como en el país, vamos a ver al cabo de lo que algunos dicen de un año, ya la posibilidad de que el expresidente venga al Perú a responder por todos los graves cargos que se le imputan. No hay que perder de vista de que él tiene dos casos, el caso de Ecoteva y el caso Odebrecht, que tiene que ver con la interoceánica del sur, pero básicamente el tema de Odebrecht y de la interoceánica, como lo dijo ayer el fiscal Vela en esta televisora, es un tema más maduro, más hecho, bien construido. Va a ser muy difícil que puedan negar esa extradición. Es un caso bastante redondo, en verdad, sí, ¿no? Porque claro, incluso el caso de Ecoteva y Lavallato se vinculan en el caso de Alejandro Toledo. Así es, pero además porque la corroboración hecha por la colaboración eficaz de Maisman, el empresario amigo de Toledo, que prácticamente ha entregado toda la información referida a los sobornos que se pagaron, creo que va a ser muy reducido el espacio que va a tener el presidente Toledo para decir que hay una persecución política o que no es responsable de los graves cargos que le imputan, ¿no? Pero esta, digamos, lo que estamos viendo ya el día de hoy con los avances de la extradición de Alejandro Toledo desbarata esta hipótesis de que en el Perú existe una persecución política, digamos, a los actores políticos del país, que fue una posición que en su momento levantó el fujimorismo y también el APRA. No, pero hay sesgos, por favor, te lo quiero decir con la mayor honestidad, de que las instituciones del Ministerio Público y del Poder Judicial como instituciones no están en esa lógica, pero sí no me dejará de reconocer que hay un sector de fiscales y jueces que están haciendo activismo político, porque no es regular en un país democrático donde hay un Estado de Derecho, por ejemplo, que cada vez que la sala va a resolver una casación saca un audio, el día siguiente se inhiben. Esa es una grave muestra de inestabilidad jurídica que hay en el país. Bueno, puede haber situaciones que sí llaman a la digamos... Pueden ser hechos aislados, pero tienen un ingrediente político. Pero si vemos, digamos, los resultados, uno ve que Susana Villarán, que pertenecía a una línea política, está en este momento en la cárcel. Vemos a Pedro Pablo Kuczynski, digamos, también con con arresto domiciliario, Alejandro Toledo a punto de ser extraditado. Entonces, esta teoría de que estaban enfocados solamente en Keiko Fujimori y en el expresidente García se desbarata, ¿no? Acá estamos viendo que para bien o para mal, con quizá excesos o no, le están dando a todos. No tanto mal, pero te digo, discrepo, respeto tu opinión, pero discrepo, porque si queremos copiar ejemplarmente el modelo brasileño pasó y se desmoronó toda esta estructura sobre la base de detener a los empresarios y a través de ellos, con la imposición de sanciones graves, entregándoles esta herramienta de la premiación para que puedan delatar sus delitos, es que se comienza a caer y a desmoronar. Bueno, ahí sí coincido. ¿Qué pasa? Y sí, ¿qué pasa con las grandes constructoras peruanas que estaban metidas en el bolo? También sería interesante preguntarlo. Sí, pues, sí. Pero pasemos al plano ya de la reforma política, ¿no?, que ha planteado el presidente y que está vinculado de alguna manera a todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero dos puntos centrales que se han discutido en la Comisión de Constitución. Empecemos por el de inmunidad, que lo comentábamos fuera del aire, sobre el quid del asunto. ¿Dónde está el entrampamiento en este momento entre lo que ha planteado el gobierno del presidente Vizcarra y lo que se está debatiendo en el Congreso de la República? Te lo pongo sencillo. Se le ha vendido al país por el desprestigio del Parlamento de que la inmunidad parlamentaria es
un privilegio de los parlamentarios. Eso es falso. La inmunidad parlamentaria, y lo saben los estudiantes de Derecho, los profesores de Derecho, es una garantía institucional. Por ejemplo, tú como periodista tienes derecho a guardar la fuente de tu información, ¿cierto? Un juez de primera, segunda, tercera instancia tiene derecho, por ejemplo, a la facultad discrecional de decidir sobre un caso que conoce y respetar esa decisión. Entonces, el Congreso, por la grave crisis de corrupción, de los cuellos blancos que vive el Poder Judicial, no puede decir, ¿sabes qué? Yo también, que soy un poder del Estado, yo voy a comenzar a revisar tus sentencias. O a ti, que eres periodista, ¿sabes qué? Tu información no me gusta, voy a comenzar a revisar tu derecho que tienes a la reserva de tu fuente. Entonces, como lo ha dicho el reportero de ustedes, yo lo que he sostenido en la comisión es que la inmunidad surge como una garantía institucional. Desde cuando los reyes pretendieron, a través del ejercicio del poder, someter al Parlamento, utilizando la justicia para perseguirlos políticamente, por sus votos y opiniones, es que surge como complemento, surge a la inviolabilidad de la opinión y el derecho al voto, surge la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. Que hoy día en el país se haya satanizado, y para bien, porque hay algunos casos de congresistas ese es el problema, congresista. ¿No? No son algunos casos, la mayoría de casos que se han visto son por delitos comunes, por delitos cometidos antes de ser elegidos parlamentarios. Por eso, justamente el desprestigio del Congreso de la República, porque sienten que están blindando a estos sujetos, estos delincuentes. Pero Omar, te quiero explicar lo siguiente, y yo creo que hay que cumplir una función pedagógica. En los últimos 2 periodos parlamentarios, y con este ya 13 años, han habido 38 casos de solicitud de levantamiento de inmunidad. Y como lo ha sustentado Mauricio Mulder, el fundamento de la exposición de motivos del proyecto del gobierno, ¿sabes qué establece? Que se ha utilizado indebidamente la inmunidad parlamentaria en contra del señor Fernando Ceballos. Nosotros sabemos quién es Fernando Ceballos, que denunció al congresista Fernando Olivera porque lo investigaba, y que el Parlamento no dio pase a ese levantamiento de inmunidad. O sea, ese argumento es el que sostiene la exposición de motivos del Poder Ejecutivo. Y te quiero decir lo siguiente, a mí me llama la atención que el gobierno esté muy preocupado. Mi apreciación personal, no comprometo a mi bancada. Primero, el año pasado, como se dieron cuenta que arrinconando al Parlamento, y en todas partes del mundo arrinconar, golpear al Parlamento, dar réditos en las encuestas, el señor Vizcarra lo llevó a un referéndum, la no reelección de los parlamentarios. Sacó 90%. Ahora, el señuelo para distraer a los peruanos de lo que está pasando en Tía María, de lo que está pasando en la selva, de la parálisis de la economía, de la caída estrepitosa de la inversión pública, de cómo no reacciona, y como lo ha dicho ayer muy bien, ilustradamente, el economista Jorge González de Izquierdo, el mercado de consumo interno está absolutamente deprimido, el desempleo ha comenzado a campear en las calles del país. Entonces, no va a encontrar mejor forma de distraer el señor Vizcarra de que nuevamente hablar de la bicameral, de la inmunidad. Yo no creo, de verdad, yo estoy participando en los debates, pero yo no creo en la buena voluntad del primer ministro. El primer ministro y el ministro de Justicia están asistiendo al debate, pero yo creo que va a pasar lo del año pasado. El año pasado, el primer ministro, el señor Villanueva, y el ministro de Justicia, Ceballos, fueron a votar a favor de la bicameralidad, y luego el presidente dijo, ¿sabes qué? No me gusta, y lo desautorizó. Ahora, todo lo que se está discutiendo en la comisión, con el gran trabajo que está haciendo Rosa Bartra, con estas horas intensas de debate, yo creo que va a ser dejado de lado, porque el presidente va a querer nuevamente utilizar el tema de la inmunidad para poder mantenerse en las encuestas. ¿Usted cree que en el fondo quiera cerrar el Congreso? Es decir, si ustedes le hacen algún cambio a los proyectos que ha presentado, él diga, no he respetado la esencia de lo que yo planteé, así que lo veo como que no me han dado la confianza y cierro el Congreso. ¿A eso se está apuntando? Cuando un presidente que ha surgido como producto no del voto popular, sino de una respuesta constitucional, dice, no estoy contento con el trabajo del Parlamento, y ahí ya ves la fisonomía de un rasgo autoritario. Y no nos llamaría la atención que lo cierre, ¿no? Yo creo que los parlamentarios tenemos que honrar esta última etapa de nuestro periodo, porque ahora nos vamos a reelegir. Yo creo que antes que honrar la quincena, debemos honrar
el legado que debemos dejarlo a los peruanos. El Parlamento surge en el mundo como una institución para contrapesar, especialmente para hacer un equilibrio frente al Poder Ejecutivo. Y la inmunidad, como te lo he dicho, surge como una herramienta del Parlamento, no de los parlamentarios, para impedir que sus miembros, por sus opiniones o por sus votos, sean indebidamente perseguidos como eran en el pasado. Sí, pero en este caso, congresista, y usted no me puede dejar mentir, estamos hablando de delitos comunes. La mayoría de casos que hemos visto en los últimos años tienen que ver lamentablemente con delitos. El congresista Donaire, era sentenciado por robo de gasolina, el congresista Ríos y de todas las bancadas. No generalices. Bueno, de casi todas las bancadas. No generalices. El APRA no ha tenido ninguna solicitud de levantamiento de inmunidad. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. En base a ese diagnóstico, de los 6 levantamientos, de las 6 solicitudes de levantamiento de inmunidad, lo que hay que hacer es impedir que algunos malos candidatos ingresen al Parlamento para utilizar la inmunidad y pedir que la justicia los persiga. Y segundo, lo que tenemos que hacer es castigar a los partidos que llevan a estos candidatos, porque los responsables de que estas personas lleguen con procesos penales al Congreso son los partidos. Sí, claro. Los partidos. ¿Pero qué podemos hacer? O sea, hay algo que ajustar de todas maneras. Sí. Por ejemplo, el tema de los plazos. Mira, yo sí creo que sí. Yo he hecho la propuesta hoy día que la voy a alcanzar por escrito. En el caso de los congresistas que llegan con procesos anteriores a su elección, no tiene... El Parlamento no tiene que autorizar el levantamiento de inmunidad, el proceso tiene que seguir, y si el proceso termina con una condena a pena efectiva, lo único que tiene que hacer la Corte Suprema es comunicarle al Congreso para que el Congreso inicie el proceso de vacancia, declarar la vacancia de ese congresista, llamar al accesitario, darle cuenta al Jurado Nacional de Elecciones e incorporar a ese parlamentario. Ya, pero acá el tema de discusión es ¿en qué instancia? ¿A qué instancia esperamos? Que justamente era la discusión con el congresista Donaire, ¿no? Esperamos simplemente la primera sentencia, digamos, de una sala ordinaria, esperamos a que se pronuncie la Corte Suprema. No, yo creo que en los procesos anteriores a la elección de congresistas, el procedimiento tiene que seguir conforme manda el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial dictara una medida limitativa de la libertad en una instancia que no es la de sentencia firme, va a ser muy difícil que el Parlamento lo autorice, porque se garantiza la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no es un derecho que está en la ley, está en la Constitución. Entonces, para derrotar la presunción de inocencia tienes que tener elementos suficientes para que la derrotes. ¿Y cómo lo haces eso? Con una sentencia firme, pues. Entonces, lo otro que estamos planteando nosotros es lo siguiente. ¿Qué plantea el gobierno? El gobierno plantea que la Corte Suprema haga política, porque la inmunidad tiene que ver con una institución política que salvaguarda su imagen y sus competencias en base a una deliberación política. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad no entra al fondo del proceso, sino ve si hay persecución política, discriminación ideológica, religiosa o de otra índole. Entonces, esa reflexión el Poder Ejecutivo quiere que se la dé a los jueces de la Corte Suprema. Nosotros decimos, no, señor. Dice, 30 días para que ellos se pronuncien. Nosotros estamos planteando lo siguiente, que sean 30 días calendarios o 30 días hábiles, que la Constitución establezca que el Parlamento debe pronunciarse. Si no se pronuncia en los 30 días, entonces aplicar como una especie de un silencio administrativo, constitucional, en el sentido de que la Corte Suprema entenderá que el levantamiento de inmunidad ha sido autorizado. Y 2, cuando haya una sentencia firme como la del señor Donaire, el Parlamento no tiene por qué autorizar el desafuero. El Parlamento tiene que acatarlo. Entonces, la Corte Suprema le informa al Congreso y el Congreso lo único que tiene que hacer es conocer para declarar la vacancia, llamar al accesitario y que el Jurado Nacional incorpore a su reemplazante. Entonces, esa es una salida. Mira, la estadística que ha mostrado hoy día el gobierno es, en los últimos 2 periodos legislativos han habido 15 solicitudes de levantamiento de inmunidad, 15 el 2001-2006, 15 el 2006-2011 y 6 en este periodo. Y eso se puede corregir salvaguardando esta garantía institucional. Por eso te digo, el quererle entregar a la Corte Suprema de la República, y no lo digo yo, lo ha dicho el doctor Aníbal Quiroga, lo ha dicho el doctor que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, también lo ha dicho César Delgado Guembes, y
todos ellos refieren a que hay un error en el concepto de que esto es una prerrogativa, no es un beneficio de los parlamentarios. Pero hay un tema que rescato sobre todo, ¿no? Que la responsabilidad justamente de los partidos políticos de no llevar pillos al Parlamento, ¿no? Que es lo crucial. Pero cambiemos de tema. Brevemente, ahí ya hemos hecho la reforma hasta el voto. Estamos modificando el artículo 39 y 34 de la Constitución para que aquellos condenados en primera instancia no puedan ser candidatos. Yo creo que eso va a desinflar la solicitud de levantamiento de inmunidad, porque va a obligar que va de la mano, ¿no? Va de la mano. Vamos al otro tema que tiene que ver con la paridad de género y la alternancia, sumamente importante también, sobre todo en un país donde las mujeres, hay que decirlo, no están representadas o como quisiéramos en la política. Estamos en la línea con la ministra de la Mujer y congresista Gloria Montenegro para que nos cuente sus impresiones del debate que se ha dado hoy en la Comisión de Constitución. Ministra, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Nada Está Dicho. Omar, muy buenas noches. Un cariñoso saludo para todos ustedes. La verdad, muy importante los debates. La verdad, muy importante que hayamos puesto al debate nacional un tema sobre la representación de las mujeres en el Perú. Subrayo, repito, insisto, 50.8% de mujeres somos las ciudadanas peruanas. Necesitamos el mismo porcentaje de representación, pero no queremos estar al final de las listas. Por eso es que, si es que hay paridad y no hay alternancia, va a ser más de lo mismo. Por otro lado, los partidos registran, muchas bancadas, muchos partidos políticos registran más del 48% en sus filas de militantes mujeres. Tiempo de darles oportunidad, tiempo de que el Perú viva la modernidad en la política, la modernidad en la democracia y la modernidad en la justicia. Bueno, pero ¿qué posibilidades, ministra, tiene esto de ser aprobado en la Comisión de Constitución? Entiendo que la mayoría de parlamentarios de Fuerza Popular rechaza esta propuesta, a excepción del congresista Miki Torres y la congresista Alejandra Aramayo, que incluso envió una carta hoy día a la Comisión de Constitución. Pero ¿qué posibilidades ven ustedes de que esto sea aprobado? Permíteme felicitar a Miki Torres, permíteme felicitar a Aramayo. Han estado en las diferentes reuniones que con diferentes instituciones en el ámbito nacional hemos estado. Y tiene que primar la razón, tiene que primar la justicia. Mira los resultados que con las cuotas que tenemos, hasta ahora los resultados que podemos ver. 130 congresistas, solo 36 son mujeres. 27.7 de la representación en alcaldías provinciales, de 196, casi nada. De las distritales, 1.666 distritos, solo 86 alcaldesas distritales. Claro, entonces, es momento de cambiar. Uno de los argumentos del otro lado, si mi memoria no me falla, era de la congresista Lourdes Alcorta, era que no se puede obligar a las mujeres a participar en política a las patadas, es decir, a través de un decreto. La congresista Beteta, perdón. No tenemos que obligarlas, tenemos que facilitarles el camino para que lleguen a realizar sus aspiraciones políticas. Estoy en todas las universidades, aula por aula. El tercio superior, la mayoría mujeres. Y en el quinto superior, de 5, 3 mujeres, 2 hombres, o 2 hombres, 3 mujeres. Así es que no nos digan que las vamos a obligar o que no hay mujeres para estar en la política. Por supuesto que las hay. Ayer he pasado por las aulas de la Universidad Mayor de San Marcos, más o menos con 9 grupos de mujeres en ciencia. Mujeres ingenieras, mujeres biólogas, mujeres que se encargan también al desarrollo social, pero a profundizar la investigación científica sobre violencia de género, sobre maltrato al niño, la niña y el adolescente, para que desde la generación del conocimiento podamos cambiar esta realidad. ¿Cómo que no hay mujeres? ¿Cómo que no hay mujeres? Ministra, una última pregunta ya respecto a la reforma política en general, ¿no? El congresista Quisquena acá dice que de alguna manera el presidente de la República pues usa esto como un caballito de batalla para golpear a la alicaída aprobación del Parlamento. ¿Cómo ve el avance de estas propuestas? Mira, Omar, con todo el cariño y respeto que les tengo a mis colegas, desde el 11 de junio que fue aprobada la cuestión de confianza, ha transcurrido más de un mes y el Pleno del Congreso solo ha aprobado un proyecto.
quedan pendientes las reformas más importantes. Es vital poner y pisar el acelerador, porque el presidente Martín Vizcarra quiere que esto salga en favor de todos los peruanos en los tiempos previstos. Entonces es momento de actuar a conciencia, con convicción. Es vital que la inmunidad parlamentaria no se convierta en impunidad, que se garantice la participación política de las mujeres y, sobre todo, evitar el dinero sucio en los partidos políticos. Perfecto, ministra, muchas gracias por comunicarse con Nada Está Dicho de RPP, la congresista y ministra Gloria Montenegro. Y ahí está, los acusa de lentejitas, de que no está avanzando al ritmo que quisiéramos. Muy brevemente, claro que sí, comentando respetuosamente las palabras de la ministra. La ministra, el año 2016, no votó por una mujer que era candidata presidencial, votó por un hombre. Algunas parlamentarias que luchan por la paridad no votaron por Keiko Fujimori, votaron por el señor Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, bueno, porque tenían opciones, ¿no? De elegir. Eso, pues, pero por eso, pues, hermano, hay que predicar, hay que tener una sola línea de predicamento. No, es que una cosa es tener la posibilidad de postular y otra cosa es elegir entre las posibilidades que hay en el mercado. Mira, también, no es lo mismo. Lo que hay que ir también, lo que hay que discutir también es que las cosas, el mérito tiene que ser el gran espacio que tengan las mujeres y los hombres para poder tener el derecho a destacar y progresar, no solamente en la vida política, sino en la vida social, en la vida económica. Mira, yo no estoy en contra. ¿No cree que haya mujeres con mérito para participar por supuesto, en la actividad política? Tanto que creo que lo que no se ha dicho es que las dos primeras mujeres ministras fueron del APRA, el año 85. Lo que no se ha dicho es que el año 45, el primer partido que llevó a una mujer al Parlamento fue el APRA. Entonces nosotros no estamos en contra. Parece muy bien. Lo que sí creemos es que no se debe utilizar esta bandera que es legítima de las mujeres para con fines nefandos o políticos o politiqueros. Entonces, el argumento que está es que ya se está planteando que en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, haya paridad. Y también yo diría, ¿y por qué no incorporamos también la paridad de que 5 años se elige un presidente hombre y 5 años se elige una presidenta de la República mujer? Entonces no podemos llegar a esos extremos. Lo que hay que hacer es... Pero no va eso, usted está caricaturizando. No lo estoy caricaturizando. Porque aquí la idea es poner las posibilidades sobre la mesa para que las personas puedan elegir, no que te obliguen a elegir o un hombre o una mujer, sino que haya la posibilidad. Lo único que te quiero decir es que hasta ahora el gobierno no ha planteado un modelo que combine el famoso modelo PASO, primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que lo han tomado del modelo argentino, con primarias abiertas, obligando que los partidos hagan elecciones primarias abiertas, y la forma cómo estructurar las propuestas incorporando el criterio de género y el criterio de alternancia. Si además la ley está permitiendo de que hasta el 20% de los candidatos en las primarias puedan ser invitados. Entonces, lo que vamos a buscar no es sencillo, Omar, elaborar una propuesta que garantice la libertad que tiene el ciudadano de elegir y de ser elegido con estas acciones de afirmación. El APRA ha promovido las acciones de afirmación positiva porque entendíamos que la mujer estaba desplazada. Por eso, como se ha dicho, hay casi 30 mujeres en el Parlamento. ¿Por qué? Porque nosotros desde el año 97 hemos venido apoyando todas esas acciones afirmativas. Exacto. Que han llevado que hoy día hay un 30% de mujeres. Ese dato lo recomiendo para la lectura, lo describe muy bien Josefina Miroquesada en un artículo del Comercio hoy día sobre este tema, donde recuerda que efectivamente en la ley que se dio en el año 97 sobre cuotas, como se establece esta cuota del 25%, generó un impacto real sobre la presencia de la mujer en la política. Pasó de representar a la mujer en el Congreso de la República del 10% al 20%. Entonces, por eso la importancia hay que hacerlo de las progresivamente. cuotas. Hay algo que también los peruanos no olvidan. ¿Quién promovió la participación en los gobiernos regionales y municipales de los jóvenes? Alan García.
con una ley que obligaba a que en las listas hayan jóvenes menores de 28 años. Pero entonces, la realidad congresista Quezquén, lo ha descrito la ministra Montenegro, es que, por ejemplo, no existe ninguna gobernadora regional. De 196 alcaldías provinciales, solo tenemos 7 alcaldesas. En 1.666 distritos, solamente 86 alcaldes de distrito. Es decir, la mujer está subrepresentada, pese a que en los partidos políticos representa el 48%. Políticamente. Nosotros, mira, en el concepto general estamos de acuerdo. Esta es una corriente mundial que obviamente va a tener que ser incorporada en nuestra legislación. La gran discusión que hay, de los que miramos responsablemente este tema de la paridad y de la alternancia, es que algunos consideramos que esto debe ser progresivo. Fue progresivo cuando comenzó, que lo hemos llevado hasta 30%. Evaluemos, si ponemos la alternancia y la paridad, ¿para qué vamos a incorporar estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Entonces, no podemos de ninguna... y no hay forma para hacer un esquema que, si no es complicado para el ciudadano, de que tenga que acudir a votar en elecciones primarias por partidos en los que no quiere participar, porque hay mucha gente que hace política sin votar por los partidos políticos, no lo puedes obligar. Entonces, ¿nosotros qué estamos planteando? Que las primarias abiertas sean voluntarias. Ya. Que sean voluntarias. Segundo, el tema de la alternancia y la paridad, no nos hacemos problema, de verdad. Porque nosotros... ¿Estarían de acuerdo que en la lista haya, digamos, 50% de mujeres alternadas de manera hombre-mujer? Si las elecciones son primarias, abiertas, simultáneas y no obligatorias, evidentemente que sí, porque lo otro es complicar. Algunos congresistas, no solamente del APRA, sino que han expresado su preocupación, porque es bien difícil, te lo digo, Omar, nosotros que somos militantes del partido, estructurar 1.854 listas municipales a los distritos, 184 listas para municipalidades provinciales, 25 listas para gobiernos regionales, estructurarlas en base a la alternancia, a la paridad, a que las listas sean obligatorias, es terrible. Entonces, vamos. O sea, usted lo dice por un tema de complejidad administrativa. Por supuesto, yo creo que, mira... pero el APRA cuenta con suficientes afiliadas mujeres. No, obviamente que sí. La Comisión Tuesta ha hecho un buen trabajo. Yo reconozco el trabajo de Fernando, es un estudioso de los temas políticos, pero creo que hay que ir a un tema de progresividad, no negar este avance que tiene cuánto me gustaría que no solamente la mujer pudiera tener un rol importante y que se le reconozca la paridad en la vida política, sino también en la vida económica, claro, en la vida social. Donde está subrepresentada en general, la mujer realmente. Por supuesto que sí. Entonces, nosotros, ese es un fenómeno que tarde o temprano tenemos que asumirlo e incorporarlo para verdaderamente hacer que los ciudadanos accedan al principio de igualdad que establece la Constitución. Perdón, me queda un paréntesis, ahora que habla de la vida económica. Justamente, por ejemplo, el directorio del Banco Central de Reserva no cuenta con ninguna participante, ningún miembro mujer. Sí, pero tú puedes poner en tela de juicio la capacidad y el prestigio que nos da el señor Velarde, que no es aprista que digamos. No digo que sea su responsabilidad, porque el directorio no lo elige él, lo elige el Congreso de la República y el Ejecutivo, no el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Y yo no creo que no haya excelentes mujeres economistas que puedan integrar ese directorio. Yo creo que sí, yo no creo que deberían ser 50%, de repente más, porque hay mujeres muy calificadas. Nosotros tuvimos en Mercedes Cabanillas, por ejemplo, un ícono de lo que verdaderamente es la representación de la mujer en la política, una ministra de prestigio, una parlamentaria de prestigio. Entonces, nosotros creemos en eso. Pero creemos que las realidades no son cambiadas por un decreto, sino al contrario. Tú vas incorporando los cambios que la sociedad cuando va evolucionando, los vas incorporando en la legislación. Bueno, pero el cambio del 97 demostró que sí a veces son necesarias estas cuotas, Sí, no solamente el 97. En el quinquenio 2001-2006 se aumentó las cuotas. Exacto. Entonces ha habido todo un proceso gradual. Entonces la discusión está en eso.
Pero en el fondo, en el principio, nosotros, el APRA siempre ha liderado la defensa de los derechos de la mujer, ya te lo he expresado. El partido que tuvo por primera vez una parlamentaria mujer fue el APRA. El partido que tuvo por primera vez 2 ministras de Estado mujer fue el APRA. Entonces, nosotros creemos que la mujer debe tener un rol protagónico no solamente en la vida social y económica, sino en la vida política del país, ¿no? Perfecto, congresista, muchas gracias por su participación en Nada Está Dicho, conversando de todo un poco, el caso de Alejandro Toledo y la reforma política que tiene para rato. Bueno, no puede tener para mucho rato tampoco. Esto se acaba. El viernes acabamos el debate en la comisión. Mañana tenemos, Rosa Barta nos informó que mañana en la tarde nos reunimos, el viernes todo el día, terminamos de aprobar los dictámenes y el día lunes iniciamos las sesiones plenarias del Congreso hasta que terminemos de aprobar todos estos 6 proyectos de reforma. 4 son reformas legales y 2 son reformas constitucionales. Perfecto, congresista, muchas gracias. No se vaya porque venimos con todo el análisis ya procedimental de lo que se viene para el caso del expresidente Alejandro Toledo. ¿Cuánto puede tardar el proceso de extradición? El ministro de Justicia, Ceballos, decía que puede tardar 1 año, podría ser mucho más, podría ser mucho menos, y las implicancias ya legales de su extradición con Romy Chan, una experta penalista sobre el tema, así que no se despeguen de Nada Está Dicho.